contento con ustedes. Porque si yo los dejé de una manera, los formé, ¿qué pasó? Es lo mismo que cuando Pablo está hablando de los Gálatas. ¿Se acuerdan cuando Pablo le está hablando de los Gálatas? Pablo le está hablando de los Gálatas y tiene una tremenda complicación. Dice, oh Gálatas insensato, ¿qué os cautivó para que empezara a apartar del Evangelio para escuchar otro Evangelio? ¿Y qué es lo que era otro Evangelio? No es que existía una alternativa al Evangelio, no existía una alternativa al Evangelio. Lo que estaba pasando era un Evangelio distorsionado, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de lo distorsionado que estaba el Evangelio, una de las cosas que se ve bien fuertemente es la introducción de filosofía, como por ejemplo, ustedes saben que nosotros, los cristianos, decimos que nosotros todo lo podemos enfrentar en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Y nosotros tenemos una actitud frente a eso, a levantarnos. De hecho, nosotros somos resilientes de por sí. Nosotros tratamos de no actuar disfuncionalmente frente a las dificultades, nos tratamos de reinventar, nuestra fe nos dice que van a venir tiempos mejores y nuestra fe nos dice que Dios está con nosotros. Pero dentro de esto aparecieron los griegos con una filosofía que se llama el estoicismo, los estoicos. Entonces, estos estoicos penetraron la iglesia con una filosofía que ellos decían, por ejemplo, hay que tener una resignación viril frente al dolor. O sea, ellos hablan de resignación, nosotros hablábamos de fe, pero esa filosofía se fueron metiendo en la iglesia y hicieron una mezcla. Entonces, cuando Pablo está hablando de que ya no os sale como yo quisiera, Pablo enseñó ciertas cosas que eran cambios de actitudes. De hecho, Pablo se encuentra con una situación en la iglesia de Corinto donde un hombre tiene como conviviente, como amante, a la mujer de su padre, y supuestamente no dice la mamá, o sea, era la madrastra. Y esa gente tenía esos problemas. Ahora, un pequeño detalle. Según algunos historiadores, a mí no me consta, pero yo no tengo por qué no creerlo. Corinto era una ciudad tremendamente pecadora. Ahí existían todos los placeres y pecados que tú pudieras ver, desde la gula, la prostitución, los juegos, y cuando hablamos de juegos no estamos hablando de cosas simples, estamos hablando donde hay muerte de personas. A ellos le llamaban juego a la lucha entre los gladiadores. Todo ese tipo de diversiones perversas estaban en la iglesia de Corinto. Entonces, dice que existía un dicho entre la gente que decía, vamos a corintiar. O sea, si usted se da cuenta, eso dice mucho. O sea, vamos a corintiar, significa vamos a hacernos pedazos, ¿ah? Como dicen los jóvenes ahora, vamos a carretear. Ellos decían vamos a corintiar. No es lo mismo, por supuesto, carrete no es lo mismo, no, por favor, el carrete es más sano. Pero ellos eran tremendamente perversos. Entonces Pablo se enfrenta a esa estructura. Entonces él le dejó con una enseñanza, Pablo Mella, porque para ellos era tan los desórdenes sexuales, la muerte, la matanza, estos juegos de muerte, la gula, incluso se supone que la gente de la Edad Media tomó esas costumbres de los griegos, el placer de comer. Se cuenta, por ejemplo, que la Edad Media, esto lo copiaron, parece, la gente de la Edad Media lo copió de los griegos y de los romanos. Entonces la gente tenían, a usted esto le va a parecer asqueroso, pero se lo voy a contar, no es para complicarlo. Tenían un patio que tenía una fosa. Entonces estaba el comedor y tenían que salir afuera y usaban una pluma. Entonces se metían la pluma en la boca para vomitar y vomitaban para seguir comiendo. Entonces, ustedes se dan cuenta que no eran costumbres muy extrañas y deleznables, detestables. Y esas cosas después la copiaron en la Edad Media también. Entonces, cuando hablaba de corintiar, yo creo que se haga una idea de que Pablo no está exagerando. Entonces, arremete el Evangelio ahí y Dios hace una tremenda obra de cambio en esa gente. No todos calzaron, pero la mayoría de los corintios, y además, mire esto tan extraordinario, no se habla de otra iglesia donde se haya manifestado los dones. En el peor ambiente espiritual, en el peor ambiente social, me habían dicho, en el peor ambiente viene a manifestarse los dones de una manera magnífica. O sea, Dios hace como Él quiere. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Entonces, en esta realidad que yo les estoy contando, quisiera continuar con la presentación y mostrarle un poco a ustedes lo que
un poco lo que es, lo que viene ahora, que es las soberbias. Entonces, vamos bajando un poquito más, vamos hacia abajo un poco más. Entonces, definición de soberbia, dice un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Mire, ustedes se acuerdan que la primera diapositiva que pusimos es un tipo caminando sobre las cabezas de las demás personas, que es muy significativa. Un tipo que no le importa nada, que no le importa a las personas. Y esto es muy representativo de la soberbia. Una persona que se siente muy segura de sí mismo y que cree que la vida no le va a pasar la cuenta, nada, y que no hay Dios, y le va a pedir cuenta. Entonces recordemos los 8 pecados relacionados, ¿verdad? Ahí está la contienda, la envidia, la ira, la división, la maledicencia, las murmuraciones, la soberbia, y nos estaría quedando los desórdenes. Hoy trataremos la soberbia. La soberbia es uno de los pecados más graves que un hombre puede cometer. Estamos hablando de en una cosa individual. Es uno, ya que no solo afecta la relación con su prójimo, sino que también afecta seriamente la relación con Dios. Y no importa si eso o no es cristiano. Si hay soberbia, afectará seriamente la relación con Dios. ¿Por qué podemos decir que es uno de los pecados más serios? De hecho, todos los pecados que hemos estado viendo hasta ahora son pecados delicados, son pecados muy delicados. Sin embargo, en este pecado hay una franca declaración que la vamos a ver más adelante, donde Dios dice que se hace enemigo de aquel, Dios se hace enemigo de aquel que es soberbio. Escuche esto, Dios se hace enemigo de aquel que es soberbio. Si usted ve la ira, todos esos pecados, la ira, la murmuración y los otros pecados que hemos estado viendo, esos tienen consecuencias que te va a traer tu acción, pero no dicen que por esa acción tú te constituyes el enemigo de Dios. Pero en este pecado de soberbia es muy delicado, porque Dios dice que que Él resiste a los soberbios, y eso lo vamos a ver. O sea, ¿por qué es uno de los pecados más delicados la soberbia? Porque te encuentras con algo terrible, que Dios te está resistiendo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo le va a ir a una persona en la vida que es resistida por Dios? ¿Tú le puedes ganar a Dios un gallito? ¿Tú le puedes hacer fuerza a Dios para ganarle? No, sencillamente eso es terrible. Entonces, estas personas que son soberbias normalmente se sienten como Dios. ¿Ah? Se creen Dios. A todo esto, hace muchos años atrás, el Chino Navarrete, que es un cómico chileno, hizo un chiste que es cortito, que él llegó a un punto, dice, que su vecino le había ido bien, tan bien en la vida, tan bien que ya se sentía un ser de otro mundo. Entonces dice que un día se encontró con su vecino y el vecino le preguntó, ¿y cómo está Chinito? Y él dijo, bien, gracias a Dios. Y el vecino le contestó, no me dé las gracias, hombre, no me dé las gracias. El hombre ya se creía Dios. Pero así hay gente que no lo dice con la boca, pero asume una actitud de como si fueran dioses. En la vida no le importa nada. Y la soberbia es competir con Dios. El soberbio no se da cuenta que está compitiendo por Dios porque se cree que es soberano de todo. Se cree que Él no es tocado por nadie y se cree que es superior a todo. Prácticamente se cree intocable. Entonces, vamos a seguir viendo y compartiendo esto que es muy delicado. Ahora, la pregunta es una cosa súper importante. Mire, la soberbia se esconde en el corazón. Tú puedes ser soberbio sin darte cuenta. Solo lo pueden percibir las otras personas. Porque hay soberbia que se disfraza de humildad. Aparenta humildad, pero no es. Esto es un pecado donde Dios tiene que hablarnos fuertemente. Y si tú ves, mira, escucha esto, yo te voy a dar un consejo. No, incluso, dale gracias a Dios, dale gracias también a Dios por tu enemigo. Porque muchas veces tu enemigo, que andan buscando tus defectos, te van a abrir los ojos frente a cosas que tú no ves. Ellos no lo van a hacer para bien, sino para mal. Pero la información te puede servir. Porque los críticos más grandes tuyos van a ser tus enemigos o personas. Y si alguna vez un pariente o una persona te hace una crítica o te confronta frente a alguna situación de algún tipo, tú no te enojes.
tú vas a hablar con Dios y pregunta qué hay de verdad en eso. Y tú sacas lo que es verdad y lo que no es verdad lo tiras. Pero siempre es bueno escuchar qué habrá de verdad en lo que me están diciendo. Porque nosotros tenemos la tendencia a defendernos. Porque a nadie le gusta ser confrontado y menos que hallarse falto de algo. Cuando te dicen algo, pucha, yo no soy así. Nosotros tenemos la tendencia a decir, yo no soy así, yo no soy así. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Cuando estaba haciendo mi servicio militar, yo se los conté y me hicieron la hoja de calificación. La primera vez que me hicieron la hoja de calificación pusieron atinado, pero se desanima con mucha facilidad. Y yo no quería firmar eso, porque tenía que firmarlo aceptando que esa era mi calificación. Y yo decía, yo no soy así, yo no soy así. Y decía, yo no soy así, para me adentro decía, no soy así. Hasta que al final dice, sí, soy así. Y eso me ayudó a superarlo, porque si tú no reconoces, tú no superas. ¿Verdad? Y ahora soy como mono porfiado, me pueden estar tirando al suelo y me vuelvo a parar. Pero antes no era así. Pero para que tú logres superar algo, tienes que reconocer. Por eso yo te digo, en el nombre del Señor, si alguien tiene una crítica contra ti o te dice algo que no te guste, tómalo con calma. Piensa que puede haber de verdad en esa crítica. Puede ser que haya cosas que sean ciertas y tú lo puedes decir porque los amigos que te quieren mucho generalmente no te quieren herir y no te van a decir algunas cosas. ¿Verdad? Algunos sí, algunos van a decirte, mira, esto y esto otro, pero no todos te van a decir. Y eso te puede ayudar a superar un montón de cosas. Entonces, sigamos viendo lo que es la soberbia. Dice, como dice, bueno, vamos a bajar para que se vea bien la grabación. Dice, la soberbia es uno de los pecados más graves ante Dios, eso lo vimos. Veamos la siguiente diapositiva. Dice, Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia considerada contienda, más con lo avisado está la sabiduría. Dice la soberbia, por supuesto que va a generar contienda, porque las actitudes soberbias hacen que las personas se enfurezcan, se enojen, se molesten. Dice en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Por favor, escuche esto. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Es una comparación entre una viuda que es humilde, una mujer muy humilde, que no tiene nada, que muchas veces las viudas de Israel eran mujeres que muchas veces no tenían ni siquiera para sustento, sino tenían parientes que quedaban prácticamente abandonadas. Entonces, dice, compara a un hombre que está lleno de soberbia con la persona que es más indefensa. Dice, pero Dios va a afirmar la heredad de la viuda. En Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta frase de Santiago es la más terrible. Porque Dios dice que resiste a los soberbios, o sea, produce una resistencia y da gracia a la gente que humilde. Veamos un poquito más. La Biblia señala que Dios resiste a los soberbios. Y también dice que asolará, arruinará, destruir completamente la casa de los soberbios. Si Dios resiste, significa que nada prospera. Por favor, eso es así. Si Dios resiste, nada prospera. La vida de una persona se podrá ver tremendamente simple, alguna vez hasta próspera, pero su mundo espiritual y su alma está siendo destruida sin que él se dé cuenta. Dice, todo se está viniendo abajo hasta el día que se manifestará en lo físico también. Hay estancamiento total, dice, resiste significa que nada prospera, hay estancamiento total, sea espiritual, material y físico. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y si Dios asola la casa, quiere decir que la descendencia es arruinada por la soberbia. Esto es muy fuerte, hermano. Tenemos que prestar la atención. Hay soberbia en mi corazón. Yo soy una persona soberbia que creo que no siento respeto por las demás personas y me siento superior a la demás gente. La soberbia no solamente se da en personas pudientes, personas que tengan dinero o personas que de alguna manera uno dice, pucha, esta gente tiene recursos. No. La soberbia también se da en los casos de personas que no tienen mucho y que miran con desprecio a otros, incluso a otros mismos de su familia, a otros mismos de la iglesia. Son soberbios. Y no es lo que Dios le enseñó, pero esto acarrea muchas cosas. Dice, en Marcos 7, 21 al 22, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. O sea, todo eso sale del corazón del hombre. O sea, es súper importante porque muchas de las cosas que hemos estado viendo salen del corazón. Dice, de ahí por eso el Señor dice, cuando dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a por la boca, sino lo que sale del corazón. Y veamos un poquito más. Es muy difícil que una persona pueda reconocer que es soberbia o que pueda identificar la manifestación de la soberbia, ya que la definición indica que es un sentimiento de superioridad que se manifestaría en un trato distante y de desprecio hacia los demás, totalmente contrario al gran mandamiento de amar al prójimo, como a uno mismo. Entonces, haciendo una detención un poquito aquí, por la misma condición de soberbia, es muy difícil que una persona quiera reconocer que es soberbio. La gente se siente superior y muchas personas creen realmente que ellos son, que es normal sentirse superior. O sea, si yo no estoy haciendo, pecando con nada, yo creo que esta gente es aquí y es allá. O sea, una persona soberbia se opone realmente a toda la administración de Dios. ¿Puede un soberbio amar al prójimo si siente desprecio por ciertas personas? A lo mejor que él considera que no están a nivel de él. O personas que son humildes, de humilde condición. La soberbia produce muchas veces una suerte de conflicto permanente. El soberbio muchas veces, él no se da cuenta, pero él no es querido por nadie. Mucha gente lo desprecia, a no ser que se meta en un círculo de otros soberbios. Pero es sumamente importante entender que muchas veces nosotros podemos tener soberbia en el corazón, sentirnos superior, y el sentimiento de superioridad muchas veces no solamente se manifiesta porque yo creo que soy mejor que las personas, sino que es porque no quiero escuchar el consejo. Yo dije, a mí nadie me enseña, a mí nadie me explica, yo no tengo nada que aprender. Ah, mire, tenga cuidado con Dios, porque Dios tiene la costumbre de querer entregarle a una enseñanza o un don de crecimiento a usted por la vía que a usted menos le gusta. Si a usted no quiere plato, que no, las lentejas no me gustan, yo no quiero lentejas, nunca voy a comer lentejas, a mí nadie me va a hacer comer lentejas, yo le puedo asegurar que la bendición para usted de parte de Dios va a venir en un plato de lentejas. Para que la rechacen. Porque es así Dios. Dios nos prueba. Si Dios dice, tú quieres ser bendecido, entonces Dios tiene esa costumbre. Algunos dicen, no, ¿qué me va a enseñar ese tipo que es un sinvergüenza, un cara dura, es un porquería de persona? Puede ser que usted tenga la razón, pero Dios usa esa persona porque algo le va a decir. Por eso cuando yo estoy escuchando, siempre tengo que tener un colador, tengo que tener un filtro. Decir, esta persona a mí me cae muy mal, pero no necesariamente todo lo que diga esa persona no va a ser verdadero o no me va a servir. Entonces eso significa ser humilde, tener la capacidad de aprender de toda persona. Entonces muchas veces la soberbia está escondida en nuestro corazón porque le tenemos veto, así una X a ciertas personas de las cuales no le vamos a escuchar ni una palabra de lo que digan, ni le vamos a creer nada de lo que hacen. Entonces, es cierto, estas personas a lo mejor tienen una historia donde usted constantemente ha sido dañada por esas personas. O usted a lo mejor no ha sido dañado, ha sido dañado una persona que usted quiere o a algún grupo de personas que usted quiere. Pero no significa que Dios no pueda usar a esa persona. Dios usa a cualquiera. Incluso muchos de los protagonistas más malvados de la historia fueron parte de un propósito de Dios, de un propósito divino. O sea, Él usó esa forma de ser de esta persona para realizar sus planes. Mire, nosotros vemos a Pilato lavarse las manos ante Jesús y todo, y resulta que Pilato era un tipo perverso, malo. Si usted estudia la historia paralela de Pilato, era un tipo realmente malo y perverso. Entonces, fíjese lo que hizo Dios. Dios le habló en sueño, a la esposa de Pilato. La esposa de Pilato llegó a decir que ha estado atormentado, que no ha podido dormir por causa de ese hombre. Y le dice a Pilato, no te metas en eso.
Entonces ahí estaban hablando y el diálogo que tiene de Jesús con Pilato es una cosa que quedó para la historia, ¿verdad? Que Jesús le dice, tú no tienes poder sobre mí si Dios no te lo permitiera. Porque si yo le pidiera a mi padre, mandaría una legión de los ángeles y se te acaba tu capacidad. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo eso a nosotros? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene una manera y ocultamos la soberbia de nuestro corazón porque creemos que no somos soberbios. El soberbio muy difícilmente lo va a reconocer. Así que ya para ir culminando esto, quiero leer, ver las últimas diapositivas que estamos viendo. Entonces, dice, es muy difícil que una persona soberbia reconozca esa condición de soberbia. No, es muy difícil que esa persona quiera reconocer que es soberbio. Eh, y imagínense una persona que está dentro de la iglesia y que vive en una condición de soberbia. ¿Usted cree que esa persona podrá amar a su prójimo? Finalmente va a ser lo mismo que dice Jesús cuando está enseñando sobre amar a los enemigos. Dice, y amar a los que nos aborrecen y bendecir a los que nos maldicen. Dice, porque, porque acaso no hacen así los malos, no hacen así los gentiles, no se aman entre ellos. Qué más hacéis? Dice Jesús. ¿Qué de más estás haciendo? Entonces, cuando tú amas a tu enemigo y tú amas a aquella persona tú bendices a aquella persona que te maldice, ahí sí que estás haciendo de más. Entonces Jesús dice eso mismo, o sea, el amor entre los malos o entre los soberbios es bueno, o sea, se da, no es que sea bueno, se da. Entonces una persona soberbia puede amar al prójimo del cual siente desprecio. Es muy difícil que una persona que es soberbia pueda cumplir el propósito de Dios. Pero también tenemos que tener presente, muy presente, que la soberbia puede estar viviendo en nuestro corazón de una manera muy significativa. Y nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor no somos soberbios en todo, pero pueden haber cosas. La Biblia enseña que la soberbia empieza a manifestarse a través de las palabras dichas por la boca. El Salmo 59:12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Normalmente una persona soberbia se da a conocer cuando está hablando, porque no puede evitar que de su boca salga lo que hay en su corazón. Entonces uno empieza a darse cuenta. Consideremos Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento, escuche esto, antes de que la persona sea quebrantada, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mire, dice que antes del quebrantamiento significa romper. Dice, si Dios quiere y detesta soberbia en ti, y detesta soberbia, y Dios te ama, y tú realmente hiciste un gesto para el Señor, una real declaración de que tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, y tú eres parte, y Dios nota que hay atisbos de soberbias que tú traes desde antes de ser cristiano. Entonces, eso tú no has tratado con eso, o no has permitido que Dios trate con eso, entonces, antes dice de que venga ese quebrantamiento, o por causa de tu soberbia o la altivez de tu espíritu, te va a venir un quebrantamiento. Porque la única manera de romper en la mente el ciclo de soberbia es el quebrantamiento. Muchas veces estas personas que son soberbias caen en condiciones materiales o en condiciones de vivencia, tanto como o intelectuales, tal igual como las personas que aborrecen, que miran en menos. Entonces viene un quebrantamiento que prácticamente los destruye, un quebrantamiento que prácticamente los deja aniquilados. Ustedes saben que el quebrantamiento es una herramienta que usa Dios para poder lograr el cambio en nuestra vida, cambio sustantivo en nuestra vida. Dios usa el quebrantamiento para poder producir un cambio. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Por eso yo siempre le enseño a usted que si usted está orando
por un pariente para que éste llegue a conocer al Señor. No se ponga a orar para que lo saque del quebrantamiento cuando la vida se le arruine y se le venga abajo y esté mordiendo el piso. Usted no pida que Dios lo saque, deje que se hunda entero. Porque si usted no permite que él se hunda entero, no va a poder esa persona tener un cambio. Acuérdense lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de la soberbia. Era un tipo soberbio, tan soberbio, que Daniel le advierte que la cosa que se le ha venido encima, y Nabucodonosor decía, jactándose, no es esta la Babilonia que yo he construido con el poder de mi mano. Y él se jactaba frente a Dios de que toda esa Babilonia que era una de las maravillas del mundo antiguo, se debía a su capacidad militar, a la capacidad de construcción, a su capacidad intelectual, a todo. Él se sentía un hombre por sobre. Daniel le advierte. ¿Y en qué terminó Nabucodonosor? Dice que hubo una conspiración de los que le servían a él y lo arrojaron como loco al campo, y dice que su pelo creció que parecía pluma. Imagina, hermano, si la Biblia dice que el pelo creció que parecía pluma, no me quiero imaginar de lo peludo que estaba ese hombre. Y dice que comía como las bestias y dormía igual que las bestias durante un buen tiempo. Y durante todo ese tiempo él mantuvo su soberbia en su corazón. Dice, hasta el día en que alzó los ojos al cielo y reconoció al Altísimo. Bueno, Nabucodonosor nunca va a volver a ser el mismo hombre. Y de hecho, si usted va al libro de Daniel, yo creo que una de las exaltaciones, de las adoraciones más grandes que yo he visto en la historia de la Biblia, la hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo una adoración que cuando usted la lee, pues, uno prácticamente llora. Qué manera de exaltar a Dios, dice, nadie detiene la mano del Dios Altísimo. El quebrantamiento es la única forma en que se puede cambiar al soberbio. El soberbio no va a cambiar porque alguien le hable bonito o lo cambie. No. El soberbio necesita ser quebrantado. Y muchas veces, si usted quiere que Dios trate con la vida de una persona, la única manera de que haya un verdadero arrepentimiento es a través de un quebrantamiento real de la vida. Cuando la persona deja de sentirse capaz de hacer las cosas, deja de sentirse Dios en su corazón y reconoce que necesita del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Dios tiene que tratar. No le tenga, mire, algunas veces cuando llega al punto extremo en que nosotros no queremos reconocer, Dios nos lleva a un quebrantamiento que siempre va a producir algo. El quebrantamiento puede tener muchos quebrantamientos en su vida, porque Dios puede estar tratando distintas áreas de su vida, distintas cosas que Él quiere tratar. Pero el quebrantamiento es la forma en que Dios usa para terminar con ciertas condiciones. Y la única manera, dice, antes del quebrantamiento está la soberbia. Significa que para que Dios pueda resolver la soberbia, o la causa del quebrantamiento vino por la altivez de espíritu, o vino por una actitud de ser una persona que era muy soberbia. Entonces, pero ¿por qué es importante que la soberbia se resuelva? Porque usted ya lo sabe, el soberbio resistió por Dios. Y si Dios lo está resistiendo a usted, usted está perdido. Usted está perdido, hermano. Que Dios nunca nos resista, pero el soberbio no se da cuenta que es resistido por Dios. Vamos a ir un poquito más adelante, casi terminando ya. Vamos a compartir las últimas diapositivas. Entonces consideramos, dice, antes del quebrantamiento está, y dice, la soberbia del hombre le abate. Claro, porque a la larga es un hombre demasiado solo. Es un hombre demasiado. Dice, según la Escritura, la soberbia llevará tarde o temprano al quebrantamiento, que es el derrumbe emocional y la pérdida total del uso de la voluntad. Escuche esto, el quebrantamiento es el derrumbe emocional y la pérdida total del uso de la voluntad, como también el abatimiento, que ahora no es otra cosa que lo que conocemos por depresión. O sea, va a llevarlo a un estado depresivo que por lo general viene por una sobrecarga mental y emocional. ¿Cuántos deprimidos hay como consecuencia de su soberbia? No toda la depresión son por causa externa ni por causa física. Muchas veces nosotros tenemos una salud quebrantada, tenemos una salud complicada, enfermedades más bien dicho, que se han venido sobre nosotros, y muchas veces esas enfermedades han sido consecuencias de nuestra condición, porque el ser humano no fue para esto. Muchas veces
dice que el quebrantamiento o el abatimiento para sostener una posición de superioridad, siendo que no somos superiores, es algo que genera un desgaste muy grande. Para sentirse de una manera tal que yo me creo mejor que la otra persona, eso produce un tremendo problema porque en la práctica no es natural eso. Entonces, dice que el quebrantamiento va a ser una arma de Dios, una forma en que Dios va a usar para que nosotros tengamos un cambio. Entonces, el quebrantamiento es derrumbe emocional y la pérdida total del uso de la voluntad. Pues ya no tenemos voluntad para nada, porque estamos tan quebrantados que no sabemos ni qué decisiones tomar, ni cómo enfrentar la situación que nos está afectando, no sabemos cómo hacer nada. Después también la depresión es algo muy fuerte. Entonces, ¿cuántas personas podrán estar deprimidas por causa de la soberbia? Y la humildad es el antídoto a la soberbia. Que según la Biblia, la única manera de poder ser humilde es aprender de Jesucristo. Mateo 11:21 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis sanidad a la depresión. Hermano, no sé cuánto tiempo nos tomamos en examinar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no solamente son para encontrarlas bonitas, para decir, oh, qué bonito es la palabra que dijo Jesús. Las enseñanzas de Jesús son literalmente, están diseñadas para cambiar nuestras vidas. Entonces nosotros deberíamos ponernos como meta hacer lo que dice Jesús, aprender de Él y actuar como Él, que es manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas, dice. Y esto es un poco lo que yo quería compartir. El antídoto a la soberbia es la humildad. Y para ser humilde y para llegar a ser humilde hay que aprender de Jesús, cómo Él era, cómo actúa, cómo se relacionaba con la gente, todo lo que hace Jesús. Él es nuestro modelo, es la forma. Entonces, este pecado relacional de la soberbia nos puede traer muchas malas consecuencias. La pregunta es, ¿en cierto modo soy soberbio en mi corazón? Yo tengo actitudes de soberbia. Puede ser que no seamos soberbios en la vida entera, en todo nuestro ser, pero puede ser que haya actitudes de soberbia también en nuestro corazón. Es decir, no, boom. Así que yo voy a abrir los micrófonos por si acaso alguien quiere compartir algo, pero esto era lo que yo quería compartir hoy día a todos ustedes y dándole gracias porque se pudieron mantener conectados y no se desconectaron. Así que si alguien quiere hacer un comentario, lo puede hacer. Le he abierto los micrófonos. Y chiquita, te ves muy bonita con tus nuevas trenzas. ¿Ah? ¿Cuántas horas hubieron invertido ahí? Está bien, y saludo allá. Muchas horas, sí, yo lo sé. Así que Dios les bendiga y no sé, dejo abierto para cualquier persona que quiera hacer un comentario, decir algo y darle las gracias por la paciencia que tuvieron de mantenerse conectados. Todavía no sé qué pasó. No sé si las redes están colapsando por tanto uso. Gracias por tu testimonio, Silvia, que nos bendice saber que estos estudios están ayudándote, como a todos nosotros, y damos gracias al Señor. No sé si alguien quiere hacer un comentario, doy la palabra, o si no, terminamos ahora sí con una oración. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una mejor amiga que es atea, y cada vez que hablo con ella, siempre está bueno, todos tenemos problemas, o sea, ¿quién vive en este mundo sin problemas? Nadie, todos tenemos problemas. Sí, pero ella es una amiga y yo he visto que hoy, que cada vez que hablo con ella, es como todo horrible, la salud horrible, sentimientos horribles, mucho colapso mental, este otro. Pero ella es una persona que, bueno, Dios me ha ocupado muchas veces para hablar con ella. De hecho, la razón por la cual que supe que es atea es porque Dios me lo dijo. Y me lo dijo cuando estaba en Chile. Yo creo que era una alumna de intercambio. Y me despertó en la noche y me dijo eso 2 veces, porque ella estaba diciendo que era cristiana. Entonces Dios me despertó 2 veces y me dijo, ella no es cristiana, ella no tiene relación conmigo, no me conoce. Entonces, claro, o sea, que no quería... o sea, no es que no sea atea, era no creyente. No me dijo que era atea, pero me dijo que no era cristiana. Claro. Dios me dijo eso. Sí. Cuando ella decía que era cristiana.
Entonces, bueno, cuando volví de Chile no quería tener esa conversación con ella, porque ¿quién quiere tener esa conversación? Nadie. Sí. Pero llega un momento donde estábamos en el mismo auto y sentí que Dios me dijo, ya, habla de eso ya. Dije, amiga, Dios me está diciendo que tú no eres su hija, que tú no tienes una relación con él. Me dijo eso recién, y más que una vez. Y ella me lo confirmó, me dijo sí, que ya, que es atea al final. Entonces, pero eso es súper irónico, porque ella está diciendo, soy atea, pero yo le estoy diciendo que Dios me dijo eso. Entonces, como el Dios en que ella no cree dijo eso. Pero yo digo, ¿usted cree que es porque está siendo resistida de Dios, que por eso todo en su vida está como horrible, que ella no disfruta nada, no disfruta nada? Bueno, ahí pueden haber muchos factores porque una de las cosas, yo creo que si ella, tú la conoces más, pero si ella tiene una actitud de soberbia, de sentir desprecio por las personas que son creyentes, de sentir desprecio por otras personas, sentirse superior, por supuesto que es resistida por Dios y lo único que le puede cambiar su vida es un quebrantamiento, pero hay otras cosas más. Durante un buen tiempo, por lo que tú me acabas de decir, ella estuvo simulando algo que no era. Entonces, y eso le da cabida al diablo para que el diablo haga lo que quiera con ella, porque está mintiendo. Acuérdate lo que pasó con los tipos que fueron a exorcizar a una persona no siendo creyente. Los demonios se fueron contra ellos, dice, los demonios le dijeron a Pablo, conozco a Jesucristo también, ¿quién eres tú? Entonces eran exorcistas ambulantes que dieron a entender de que eran parte del pueblo de Dios, pero no eran nada de Dios. Entonces, ¿cuál fue la remedia que hubo contra ellos? Que los demonios se dejaron caer contra ellos. Entonces, esto es muy serio. Decir algo que no soy, o dar a entender algo que no soy, sobre todo en el mundo espiritual, carezco de identidad. Entonces ella se pone a riesgo. Si durante mucho tiempo dijo a la gente que era cristiana, pero no lo era, y era un creyente, se expone a que los espíritus vengan y la azoten duramente. Lo que ella tiene que hacer, o sea, lo que hay que orar por ella es que abra los ojos y sea quebrantada, pero como digo, si hay soberbia, por supuesto que es resistida por Dios, pero aquí hay una cosa más delicada. Ella dejó entender algo que no era. Mira, hay 2 sentencias con personas que hacen eso. Chiquita, ¿me está escuchando? Así como con la chiquita. ¿Chiquita, escucha? Ya, dice, hay 2 sentencias. Una, la otra es, ¿te acuerdas? Simón, un tipo que se llamaba Simón. Se llamaba Simón. Dijeron más allá. Ahora no escucho, estoy escuchando otras voces. Ya, ahora sí, ahora, mira, voy a apagarla. Ahí estoy, ya. Ahora me escuchas bien. Entonces, mira, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este Simón decía que él era creyente cuando no lo era. O sea, no es que era creyente. Él dijo, él vio que los apóstoles estaban haciendo milagros con el Espíritu Santo y él quiso comprar el don del Espíritu. Y la respuesta de Pedro fue lapidaria, dice, estás en una prisión de amargura y lo que se te viene va a ser durísimo. Y le empieza a decir muchas cosas de lo que le venía por tratar de ser parte de un cuerpo en la cual no entraba por la puerta, o simulando que era. Entonces los demonios se dejaron caer también sobre ese hombre. Entonces él le dice a Pedro, por favor, ora para que esas cosas que me has dicho no se vengan encima de mí. Entonces es muy delicado para una persona aparentar lo que no es, sobre todo en el mundo espiritual. Está hablando dice que ser un hijo de Dios se expone porque el hijo de Dios está bajo la cobertura espiritual de los demonios. Un hijo de Dios no puede ser alcanzado por ningún demonio. Dios puede usar a los demonios para probar nuestra vida, para eso, pero no pueden dañar nuestra vida. Nosotros estamos bajo la soberanía del Señor. Él nos protege, Él nos guía. Nosotros pertenecemos a su reino. Pero una persona que dice que está en este reino sin estarlo, se expone mucho. O sea, eso yo creo que la única cosa, si hay una preocupación real por tu amiga, si tú ya le comunicaste el evangelio, lo único que hay que hacer es orar y decirle que se arrepienta. Pero es difícil porque si ella no cree y todo lo que está pasando, no. Yo veo 2 cosas aquí. Sí puede haber un componente de soberbia, pero también ella hizo algo muy delicado, hacerse pasar por lo que no era. Por lo que tú contaste, entendí que ella dijo decía que era creyente, ¿o no? Así lo entendí yo. Sí. Y eso es muy delicado, ¿no?
Eso es muy delicado, chiquita. Como digo, yo te puse 2 ejemplos de personas que se hicieron pasar por creyentes y lo que les pasó después. ¿No? Gracias. Hay que orar nomás porque, pero también hay un componente soberbia. Si Dios está siendo resistida por Dios, eso está claro. Pero Dios, si ella se quebranta, trata de no tirarle un salvavidas tú, en el sentido de, o sea, tú le puedes hablar la palabra de Dios, incentivar a la fe, y ayudarla para que ella quiera creer en Cristo, pero no empezar a orar por ella para que Dios la saque del quebrantamiento, porque si no, nunca va a cambiar. Nosotros empezamos a orar y una vez Dios nos escucha y la saca, pero es peor su condición. Hay que pedirle a Dios que termine la hora que empezó. Por alguna razón está siendo quebrantada. No sé si hay alguna persona más que quiera hacer algún comentario. Nabucodonosor, porque también hay varios pasajes en la Biblia donde Dios trata muy severamente a los gobernantes con soberbia. Por ejemplo, se recuerda en el libro de Hechos, ese hombre que, no sé cuál de los Herodes, si era el tetrarca, el Herodes el Grande o el Herodes Antipa, uno de los 3, sí, se mandó un discurso y la gente decía, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios, porque era muy soberbio. Sí. Y sí. dice que inmediatamente vino un juicio sobre él y murió comido de gusano ahí mismo, o sea, que es más severo porque él como que se ensoberbeció tanto su corazón que él mismo estaba creyéndose que era Dios y adorado como Dios en ese momento. Entonces me llama la atención y contextualizando, no sé si usted recuerda antes del tema de la pandemia aquí en Chile, el presidente Piñera hizo una entrevista con una, no recuerdo si era CNN o cuando dijo que todo andaba súper bien, diciendo que Chile era un paraíso, que pero estábamos, o sea, la muerte, comparado con otros países de América. Que él estaba preparándose, qué sé yo, para recibir toda la gente, que iba a venir la Greta y qué sé yo, y un montón de gente, y ya a los 15 días el país era un desastre social. A la semana. Miles de personas salieron. Claro, o sea, y también eso de alguna manera como la soberbia del hombre, o sea, nosotros lo vemos cada día, el pan de cada día, porque es verdad. el corazón del hombre que es y llama mucho la atención. Ahora, si esa severidad está con un hombre que, digamos, no es cristiano, no está, digamos, dentro de lo que nosotros llamamos el Evangelio, cuanto más a los hijos de Dios, Dios no nos va a dejar pasar este tipo de cosas. Sí, claro. Y con la severidad del trato con aquellos hombres, cuanto más a la iglesia y a sus hijos no va a haber una corrección, por así decirlo, cuando hay situaciones de soberbia que a él no le agrada. Sí. Y muchas veces esa situación de soberbia daña. En caso de Herodes que tú estás diciendo, Dios le dio la oportunidad para que él pudiera tomar una actitud diferente, porque el pueblo estaba pidiendo que querían escuchar algo de Dios, pero como él siempre insistió en ponerse en el lugar de Dios, vino un ángel, lo mató y se agusanó. Entonces es complicado eso. Así que yo estoy de acuerdo, la soberbia, pero la pregunta es ahora, no mirando los personajes externos, ¿puede que haya soberbia en mi corazón? Puede que haya, no, a lo mejor no soy una persona que vive en una forma soberbia o que vive en soberbias, pero puede haber algunas áreas o pueden haber algunos pensamientos de soberbia en mi corazón. Y es lo que el estudio pretende ahora. El estudio no pretende que nosotros solamente miremos esto con los personajes que hemos puesto como ejemplo, los personajes que están puestos ahí para que nosotros podamos ver que Dios es muy fuerte y real, sino que está puesto ahí como un ejemplo para que nosotros podamos decir, bueno, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Yo tengo algo de eso en mi corazón? Entonces es súper importante eso para sacar conclusiones que me sirvan a mi vida. Estos estudios no pretenden aumentar su bagaje cultural. Si usted lo toma para aumentar su bagaje cultural, creo que hemos fracasado. Estos estudios pretenden que nos miremos a nosotros mismos y veamos qué está pasando con nosotros. Algunas veces en nuestras relaciones interpersonales, familiares, que se va a dar mucho ahora, tenemos actitudes soberbias. No queremos reconocer muchas veces nuestros errores, no queremos, porque la persona que tiene un aire de superioridad no se equivoca. ¿Entiendes? Siempre tiene la razón. Y eso es, imagínense una relación en un matrimonio, en una familia, en un grupo de amigos, en un grupo familiar o laboral, donde la persona nunca, el soberbio nunca se equivoca o siempre tiene la razón. Entonces es muy difícil que esa persona reconozca que necesita y ahí podemos dañamos a otras personas.
Así que esto pretende, dice Gamira, lo que se encuentra muy peligroso de lo que disfraza la soberbia, se me escapó dice lo que disfraza la soberbia es la manipulación dentro de la iglesia, ¿verdad? Soberbia disfraza de humildad, también la encuentro peligrosa. Yo creo que si la soberbia puede estar en mí, fue el motivo para que Adán y Eva pecaran. Ser como Dios fue la mentira de la serpiente. Y eso es verdad. En la iglesia hay soberbia que termina, y eso, como dice, manipulación, sentirse como Dios. La soberbia, generalmente, el soberbio trata de ocupar el lugar de Dios. Y se ve en muchas congregaciones. O se ve en muchos ministerios ahora. De querer ser como Dios, de querer ser como... Bueno, pero vamos también al punto nuestro. ¿Hay soberbia en mi corazón? Eso es lo que tengo que... ¿Hay actitud de soberbia? Y eso lo puede ver usted. Alguna vez, si usted tiene actitud de soberbia, va a dañar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, va a dañar también a los familiares inmediatos. Entonces, no, yo no puedo ser soberbio, tengo que ir para adelante, y si yo cometí una actitud de soberbia, tengo que pedir perdón. Y la única manera de sacar la soberbia del corazón es querer ser como Cristo y aprender de Cristo. Antes de orar, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer para terminar con una oración. No sé si alguien quiere hacer un comentario o una indicación o una pregunta, o si no, damos por terminado el estudio del día y ya le he robado harto tiempo. ¿Coronavirus? ¿Usted cree que, bueno, a veces yo pienso que este virus es para ponernos a todos en el mundo un poco más humildes? Yo, de alguna forma, he visto este tiempo como quebrantamiento mundial. No sé si lo han visto así. Mira, chiquita, es súper interesante lo que tú dices. A mí me gustaría pensar eso, me gustaría pensarlo, pero si tú te vas al Apocalipsis, tú vas a encontrar que la Biblia dice que Dios envió todo tipo de plagas y cosas de la tierra, y dice que aún así los hombres levantaron los puños hacia el cielo con ira contra Dios. Entonces ni aún así la gente se arrepintió. El ser humano normalmente actúa por emociones. A mí Ronald me estaba contando algo muy sorprendente. Me decía, al principio de la pandemia, la gente estaba muy preocupada, la iglesia estaba preocupada, todo el mundo quería escuchar de Dios, y decía, ahora casi son pocos los miembros, o sea, digamos, dice la mitad de los miembros de la iglesia siguen los cultos o los estudios, muchos ya se han apartado, y lo que está llenando ahora la iglesia son gente que anda buscando a Dios, gente nueva que nunca ha estado en la iglesia. O sea, está viendo, o sea, el ser humano actúa por emociones, y no es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, esto vino, como dices tú, y me va a dejar una enseñanza a mí. Ahora todo el mundo está preocupado, pero ninguno está en una visión voy a arrepentirme o pidiéndole perdón a Dios para que haya algo, sino que están preocupados de su sobrevivencia, y están preocupados porque lo único que quieren es volver a lo mismo que hacían antes. Entonces, por ejemplo, pero Dios está tocando algo tan terrible en el hombre, que es su economía. Ahora me llegó la noticia de que muchos de los pubs y locales comerciales y restaurantes que eran tradicionales en Valparaíso, son cerca de 25 restaurantes de los más conocidos, se declararon en quiebra y cerraron. Porque ya no pueden seguir sosteniendo. Entonces, la cosa es la siguiente: el hombre está siendo tocado, pero ni siquiera hay arrepentimiento ni una búsqueda de nada. Las cosas que se vienen por delante son muy terribles, pero no hay arrepentimiento. Entonces, cuando yo estoy tocado por una emoción, por un dolor, y es como ese hombre que cada vez que maltrata a su esposa le pide perdón, pero después que la maltrata y después que pasa la parte emocional, no se acuerda del pacto ni el compromiso que hizo y lo vuelve a hacer. O sea, los seres humanos no deberíamos estar por emociones. Esto debería dejar una enseñanza en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de todo, y vamos a ver lo que pasa, porque hay gente que ya se está sintiendo un poquito mejor y cree que ya puede empezar a hacer cosas, ¿no? Esto debería ser, o sea, si nosotros lo pensamos con el parte del punto de vista de Dios, que dice tu chiquita, sí, para mí no cabe duda que esto es de Dios, porque Dios no va a permitir ninguna cosa que Él la sepa. Pero la pregunta es, ¿qué conclusión sacamos nosotros de esto? ¿Qué enseñanza viene para nosotros? ¿Cómo nos agarramos a Cristo? ¿Y cómo hacemos que la gente pueda ser más sensible? Pero no,
Hay gente que aún pase lo que pase, le va a doler al principio, se va a sentir un poco conmovida, emocionada, y de ahí no va a pasar. Y la emoción no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un cambio de actitud. Es decir, que de aquí en adelante yo parto viviendo mi vida en forma diferente. Aún cuando esté en un encierro. Aún cuando esté en un encierro, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de actuar cambia. Y eso es un verdadero arrepentimiento. Lo demás es una simple emoción que no pasa de eso. Y yo Buen creo que punto, ah, buen punto. y la Nunca lo gente había pensado así. no pasa de la emoción. Ojalá pudiéramos llegar a... Puede que mucha gente sí se arrepienta y es que esté más sensible a escuchar la palabra de Dios y sí lo haga. Pero muchos de los otros están esperando que todo vuelva a la normalidad para seguir haciendo lo que hacían. Ya, mi hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero saber si hay algún voluntario. Ya Chiquita sacó la cara por mí. Pero quiero saber si hay alguien que quiera orar hoy día y darnos, no importa que se escuche la pura voz nomás de los que están sin si alguien quiere orar, le invito a orar. ¿Alguien lo quiere hacer? Vale. ¿Alguien Vamos levantó la allá. mano? Ya, el pastor Luis. Amén. Vamos a orar entonces para concluir este tiempo. Doy gracias a Dios porque es muy bueno, es muy amplio el tema y la verdad que falta espacio, falta tiempo, pero le doy gracias a Dios por todas las cosas.